programa acerca de la importancia y lo que obviamente representa para Campeche el tener ya armonizada esta ley, doctor, si pudiera compartir con nuestro público este tema que me estaba dando a conocer, lo importante que es contar con una ley de salud mental actualizada. Sí, Adriana, en mayo del actual año se publicó en el Diario Oficial de la Nación el resultado de reuniones previas de grupos del Congreso a nivel nacional, en donde se realiza una exhaustiva revisión de la Ley de Salud General primero. Al revisarlo se dieron cuenta que existía la necesidad de reestructurar la sección de salud mental. Se reúnen instituciones como el Consejo Nacional de Salud Mental, el Consejo Nacional de Prevención de Adicciones, el Sistema de Atención Psiquiátrica, y en conjunto llegan a ciertas conclusiones que los toman en cuenta las observaciones y se plasman en las modificaciones. Esto nos los hacen saber en Campeche. Nosotros que trabajamos en el área de salud mental hicimos las respectivas anotaciones y creemos que son una innovación. No es algo que por primera vez hayamos escuchado o recibido propuestas y sugerencias. Ya se había visualizado la necesidad de hacer modificaciones, pero ahora que aterrizan, pudiéramos llamarle así, y se plasman en un documento formal, constitucional, en la ley de salud, con estas modificaciones en salud mental. Creemos que esas modificaciones tienen que llegar a Campeche. Nosotros, hace algunos años, me tocó estructurar la ley de salud mental en Campeche. En su momento fue buena, pero no nos dejaron mucha pauta para poder estructurar una excelente ley de salud mental. Simplemente quedó una ley de salud mental, se le quitaron ciertas cosas, especialmente subsidiar programas. De tal manera que si bien cambió la ley, de todas maneras tenía las manos atadas, porque es importante que sepas que el subsidio que se da a salud mental a nivel nacional está muy por debajo de la media internacional y no se alcanza a hacer todo lo que los programas pretenden hacer. Entonces necesitamos sincronizar y actualizar la ley de salud mental en proporción directa a lo que nos está diciendo la ley de salud general en estos apartados de salud mental federal. Al no tener obviamente los recursos suficientes para poder trabajar, pues obviamente se ven limitados, ¿no? Tanto en el número de personas que atienden como en la manera de crecer en infraestructura, ¿no? Sí, Adriana, platicando en varias reuniones que hemos estado teniendo con nuestra secretaria de Salud, la doctora Liliana Montejo, junto con el secretario técnico del programa de salud mental y adicciones, nos hemos dado cuenta que si bien los programas y las estrategias que se han estado desplegando en el Estado y la gran preocupación que ya se dieron cuenta a nivel institucional, ha generado una gran inquietud a nivel del gobierno del Estado, la licenciada Laida Sansores, y el secretario de Gobernación, el licenciado Aníbal Ostoa. Ya les hicimos saber la gran necesidad que tenemos de disminuir los índices de suicidio. Ellos ya lo saben, ellos ya tomaron conciencia de eso, pero no solamente se lo plasmamos como un problema estatal, sino que les estamos ofreciendo ya opciones para resolver el problema. Sin embargo, les hicimos saber también que las instituciones que manejamos, desde hospitales generales, centros de salud, hospital psiquiátrico, centros de atención primaria,
no tienen recursos humanos, económicos, para poder desplegar la estrategia e incidir eficientemente en la mejora de la salud mental en la población de Campeche y la disminución efectiva de los suicidios en el estado. Ahí está en el escritorio ya plasmado el problema, comprendido, entendido. Ahora necesitamos la respuesta de, bueno, necesitamos el recurso humano, el recurso económico para poder desplegar las estrategias y poder empezar a trabajar en soluciones. Este tema de la salud mental, se ha hablado mucho, tanto a nivel nacional como aquí en el estado, sobre estos efectos en la salud mental antes de lo que se tenía antes de la pandemia y ahora que hemos estado saliendo, porque todavía no ha acabado esta pandemia, hemos estado saliendo de esta pandemia, pero ¿realmente existe este efecto, doctor? Y obviamente, ¿qué tan preocupante es después de más de 2 años que se ha tenido este tema del COVID? Esta problemática del virus, del COVID, y las oleadas que han estado ocurriendo durante estos últimos 2 años, ha hecho ver a través de las limitaciones que se tienen, como por ejemplo, primero el número creciente de casos, ¿no? Luego la severidad y la patología que llevaba a la muerte. Esto da como respuesta pues la movilización para la vacunación que se hace efectivamente. Y bueno, le mando una felicitación a nuestra secretaria de Salud que ya nos hizo saber que es el estado donde se ha cubierto la vacunación en todo el estado, prioritariamente a comparación de México, ¿no? En todo el país. Nos hizo ver algo muy especial, el hecho de que se tuvieran que quedar en casa los alumnos, los trabajadores, en las instituciones por ley y por decreto nos pidieron que descansáramos a la gente, que hicieran desde casa el trabajo. Las personas que tuvieran alto riesgo, como la edad, mayores de 60, personas que tuvieran hipertensión, diabetes y otras enfermedades de alto riesgo, que se fueran a su casa. Entonces, durante este lapso tuvimos una respuesta que no esperábamos. Las consultas en el hospital psiquiátrico, a pesar de estar en casa, se incrementaron. Trastornos de ansiedad y depresión se incrementaron, conflictos familiares que generaban manifestaciones conductuales como trastornos de personalidad, patologías que estaban latentes como trastornos de bipolaridad, se hicieron evidentes y entonces nosotros empezamos a leer las estadísticas y pensamos que nos agarró de sorpresa e hizo ver la fragilidad emocional de los seres humanos ante una situación importante como esta contingencia. Entonces, por supuesto que estamos anotando esto como un factor de riesgo. Por eso, el planteamiento de muchas escuelas de la necesidad, a pesar de cierto riesgo, es relativo. Ahora con el virus de la viruela del mono hay una gran preocupación, continúan las variantes y mutaciones de COVID-19, continúa el riesgo, pero hay cierta protección inmunológica, primero, y segundo, ya se dieron cuenta las autoridades educativas de todas las instituciones a todos los niveles de que es saludable trabajar en los factores preventivos, pero estar de forma presencial por salud mental, independientemente de la salud general. Y eso es muy importante como una lectura de la respuesta del ser humano en su vulnerabilidad emocional, Adriana. Ahora que poco a poco se ha ido regresando esta normalidad que usted menciona, ¿se ha notado una variante en el número de consultas o en los pacientes
que acuden al hospital psiquiátrico? ¿Hay una mejoría al regresar a sus actividades normales? Ocurrió una cosa curiosa, lo estuvimos analizando la semana pasada. Estamos por presentar nuestro informe. Cada cuatrimestre presentamos lo que llamamos juntas de gobierno de resultados. Y ahí van las estadísticas. Nos dimos cuenta de una cosa, que una de las respuestas que hubo después primero como una necesidad de ir a atenderse psicológica y psiquiátricamente a una institución, ha disminuido el estigma, Adriana. Eso es curioso porque antes decían, bueno, todavía no se quita totalmente, no, pues si voy a un centro psiquiátrico, pues no estoy loco, o el problema es mayor, o es una severidad así como que implica crítica, ¿no?, de la familia, de la gente, de los amigos, del trabajo, los compañeros de escuela. Ahora se están animando a ir, a pesar de que la severidad de la patología no sea tan alta. O sea, ya no tenemos casos así como de primera instancia esquizofrenia o trastorno bipolar, sino estamos empezando a recibir personas por procesos depresivos menores y mayores, recurrentes, trastornos de personalidad, trastornos de conducta. Nuestros paidopsiquiatras empiezan a incrementar sus consultas por trastornos de conducta en la escuela o en la interacción en casa, que no es que hayan crecido, han estado allí, pero la disminución del estigma debido a la necesidad que ocurrió en estos 2 años los hace ver, oye, es una necesidad social para la dinámica familiar, para el rendimiento académico, para el rendimiento laboral y para mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, cosa curiosa, se han mantenido y se han incrementado, pero porque creemos que es por la conciencia que se ha desarrollado de la necesidad de atenderse cualquier trastorno conductual, interpersonal o emocional, Adriana. Esta normalidad entonces está siendo de manera positiva para todos los que trabajan en el para los que trabajamos en salud mental, creo que es un dedito arriba. Muy bien que tomen conciencia de eso. Ahí estaba, pero se lo estaban reprimiendo. Y hay un principio ya en psicoterapia. A mayor represión de un proceso emocional, mayor complejidad y más difícil de tratar y a más largo plazo. Y entonces tratarse a tiempo, eficientemente, mejora toda la evolución del cuadro y las relaciones interpersonales, académicas y laborales. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en unos minutitos más para seguir platicando precisamente sobre todos estos temas que se manejan en el hospital psiquiátrico. Regresamos en unos minutos y recuerde que estamos también transmitiendo a través de la página oficial de Facebook de NCS Campeche. Ahí nos puede ver y también ponernos algunos de sus comentarios. Regresamos en unos momentos. En un momento más regresamos a Visión 100.6. Ya estamos contigo en Visión 100.6. Estamos de regreso y para aquellos que apenas nos están empezando a sintonizar, seguimos platicando aquí en la cabina con el doctor Gilberto César García Salazar. Él está actualmente como director del Hospital Psiquiátrico de Campeche. Hemos estado platicando sobre esta normalidad que poco a poco se ha estado dando de las personas, sobre todo los jóvenes, de buscar este apoyo psicológico, este apoyo psiquiátrico. Y entre cortes, también pues que tenemos la oportunidad de ampliar un poquito la información, nos hablaba sobre este dato importante del hecho de que aunque ya hay más aceptación de ir a consultar, todavía hay pues un tema reservado por el tema de las estancias, ¿no? Entonces, para que nos aclare cómo está esta situación y el tiempo que pueden estar los pacientes al interior de este hospital psiquiátrico. Y Adriana, de entrada debo mencionar que el hospital psiquiátrico es una institución
en donde se puede internar. Por supuesto que entre los servicios que ofrecemos pueden acudir a consulta externa, niños, adolescentes, adultos. Se realizan sin necesidad de otras, solicitar pruebas psicológicas, ya sea académicas o de personalidad, o referidas por algún otro profesional. Pueden realizarse electroencefalografías como parte de una referencia de otra institución, de otro médico, y como parte de nuestro propio proceso diagnóstico. Y una de nuestras características institucionales es la posibilidad de internar a un paciente. Debo decir que esto en este momento, y bueno, no es nuevo, yo lo heredé desde septiembre que tomé el puesto de la dirección, heredé un cierto número de pacientes, se les llama inimputables y otros en abandono social, que ocupan un porcentaje superior al 80-85% del volumen, es decir, solamente tenemos un 15, cuando mucho 20% para manejar a la población civil. Entonces tenemos cierta limitación. Una de nuestras expectativas es ampliarlo, que estas personas con otras instituciones sean derivadas adecuadamente, siempre recibiendo una atención profesional adecuada, pero tener mayor volumen de atención a nuestros pacientes. Sin embargo, ese porcentaje lo cuidamos mucho, porque es nuestra posibilidad de atender a nuestra población civil. Muy especialmente estamos haciendo énfasis, Adriana, en los pacientes referidos que han tenido depresión mayor, ideas o intentos suicidas, porque es la clave para disminuir la incidencia de suicidios en Campeche. Pero pues nada más te lo voy a decir, en la última Gaceta, médico encargado de consulta externa diariamente me envía un documento de cuántos pacientes tenemos. La capacidad de camas sensables, así le llamamos, que tenemos la capacidad de internar, son 25. Y el día de ayer, el último, todavía no me manda el médico su Gaceta del día de hoy, pero tenemos 26 pacientes, entonces estamos superados. Uh-huh. Y lo que hacemos es que hacemos espacios para atender a esos pacientes. Cuando recibimos un paciente con alto riesgo suicida, yo les pido de favor a nuestros compañeros médicos, vean la manera de alguien que ya está mejorando, denlo de alta, lo vamos a visitar a su casa y háganle un espacio para internarlo. Hacemos esos malabares, pero me encuentro con algo muy sui generis que creo que necesitamos trabajar todavía con la población, esa característica de todavía estigmatizar que un paciente que requiera internarse queda estigmatizado. Estuvo internado en el hospital psiquiátrico, seguramente es una situación compleja, difícil o ya se volvió loco, ¿no? Claro. Esos términos ya no los utilizamos. Sin embargo, creemos muy importante que cuando un compañero especialista le sugiere a un paciente que requiere estudios, pruebas psicológicas, psicoterapia, electroencefalografías, y a veces en casa ir y venir a veces es muy difícil porque pues, la economía, el hospital psiquiátrico está lejos, les pedimos que se queden. Debo decirte que ya no hay hospitalizaciones asilares por la nueva ley de salud mental, ya no se puede quedar alguien 1 año, 2 años, 3 años, ya no. Nos están proponiendo a nivel de la nueva ley estancias breves, cortas, de 3-6 semanas. Entonces, cuando le sugerimos a un paciente, ¿por qué no te quedas internado 3 días, 5 días, 1 semana para completar pruebas psicológicas, electroencefalografía, que tengas acceso a un proceso psicoterapéutico allí mismo? Hacemos malabares para hacer algunos espacios. Entonces, cuando ofrecemos eso, se pueden considerar privilegiados por la institución, de que, oye, estoy haciendo a un lado otros pacientes para darte un lugar, y ellos me dicen, no quiero. Hay resistencia, ¿no? Hay resistencia, todavía hay negación, todavía hay intelectualización,
y prejuicios en relación a la necesidad de internamiento. Es un proceso necesario para acelerar el tratamiento y la mejoría de un paciente. Yo les sugiero a todos los que nos están viendo y escuchando, cuando la evaluación de un profesional de la salud mental les sugiere que se queden en un espacio para ser estudiados de manera intensiva, rápida, es con la intención de acelerar el proceso diagnóstico y tratamiento. Es más corta, es más rápido y es mejor. Entonces, espero que pronto podamos seguir trabajando eso y acepten este proceso que se les ofrece en el hospital psiquiátrico. Hablando del tema de suicidios, que es un tema que constantemente se está tocando, de la necesidad de aplicar todas estas medidas de prevención, ¿qué es lo que está haciendo falta? Además, obviamente, de recursos, que es un tema que ya tocamos, ¿qué es lo que hace falta desde el núcleo familiar, a lo mejor para ayudar a la persona que pudiera estar con alguna tendencia suicida, doctor? La semana antepasada acaba de terminar un Congreso Mundial de Psiquiatría que se hizo en Bangkok. Una científica sueca presentó un estudio que nosotros hemos estado buscando y no hemos podido porque no hay muchos recursos de investigación en Campeche, pero lo hemos querido hacer. Hay algunos, pero todavía son incompletos. El estudio decía, las estrategias para prevenir el suicidio en un país o en una comunidad de manera comprobada son 4 cosas que se deben de hacer. 1, pues atender el proceso depresivo, ¿no? Atender la depresión es el número 1 y ese lo ofrecemos efectivamente en el hospital psiquiátrico. Ahí está, lo tenemos, pero necesitamos que la gente vaya y tener espacios para ofrecerle. Eso nos está faltando, pero es el número 1. El número 2 es el trabajar con las escuelas. El día de ayer, todo el sector del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, incluyéndonos, el hospital psiquiátrico, tuvimos una reunión, la Secretaría de Salud, estuvo ahí la doctora Liliana, con el maestro Raúl Pozo, secretario de Educación, para presentar un proyecto en donde trabajar en conjunto la salud y especialmente salud mental con las escuelas, identificando los factores de riesgo y trabajando en, ahora sí que la promoción del bienestar en los alumnos. De esa manera se puede prevenir una gran cantidad de casos. Los otros medios son trabajar en los sectores de atención primaria, los consultorios, los centros de salud, los UNEM-ESCAPA, el CISAME, Centro Integral de Salud Mental. Hay poquitos, falta recurso de personas y falta recurso económico. Y pues obviamente el último, que es la base social, trabajar con medios de comunicación, trabajar cursos, talleres, capacitación de todo el personal de las medidas preventivas. Pero, Adriana, lo que se está presentando, promoviendo como un proceso que ha dado resultados, que ha sido probado efectivamente, la propuesta dice, eso es lo que se podría hacer para... Adriana, lo tenemos en Campeche. Lo único que necesitamos es, oigan, denos recursos humanos, denos recursos para mejorar, ampliar los servicios de atención de salud mental y entonces podemos efectivamente y comprobadamente a nivel internacional prevenir los índices de suicidio, disminuir la incidencia de manera importante y mejorar la salud mental. Ya estamos trabajando en ello. Ya la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, que es muy importante, pues, todos los chavos y los niños y los adolescentes, podamos trabajar con ellos. Estamos preparando ya la estrategia para poder echarlo a andar. La licenciada Laida Sansores es sensible y lo sabe
y nos ha dicho luz verde, pero pues empiecen a trabajar y pues lamentablemente son instituciones y que tenemos ciertos procesos burocráticos y que tenemos que superar esos obstáculos y plantearlo. Ya lo saben, ya está planteado, ahora esas estrategias hay que echarlas a andar. Entonces, vamos por buen camino. Ya se lo planteamos directamente a nuestra Secretaria de Salud y pues nos pone deditos arriba. Ok, denme oportunidad de empezar a buscar las estrategias y los recursos para negociar a nivel federal para que nos los proporcionen y empezar a resolver el problema. Ya estamos en eso, sí estamos trabajando, Adriana. Que eso es lo importante, ¿no? En el caso de salud mental, el poder lograr trabajar en estos temas que obviamente pues están afectando a la entidad. Le agradecemos mucho, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Se nos ha acabado el tiempo rapidísimo. Hubiéramos querido tener más tiempo para seguir platicando sobre todos estos temas, pero ojalá podamos tenerle de nueva cuenta aquí con nosotros para nos platique cuando ya se pueda aplicar mejor estas estrategias. Le agradecemos mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Adriana, te agradezco la invitación, te mando un cordial saludo a todos, tu audiencia, los que te ven y te escuchan, y ojalá que nos tengan presente para empezar y continuar los procesos de mejoría en esta área de la salud mental en Campeche. Muchas gracias, Adriana, y un cordial saludo a todos. Muchísimas gracias, doctor, y también gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos esta mañana. No olvide sintonizarnos la próxima semana en punto de las 9 de la mañana. Hasta pronto. Los temas de gran interés presentados con un amplio criterio. Visión 100.3. El próximo sábado nos escuchamos en vivo de 9 a 9:30 de la mañana por Exa FM 100.3.